10 minutos de la mañana. Continuamos con más de hoy en la cámara y ya tenemos en cabina nuestro primer invitado de la mañana de hoy. Se trata de Alessandro Nanino, presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo, con quien vamos a estar conversando acerca de los resultados más relevantes de la encuesta Coyuntura Económica correspondiente al segundo trimestre del 2024. Alessandro, bienvenido hoy en la cámara. Buenos días, Angel. Gracias por la invitación. Como siempre, pues un placer compartir con nuestra audiencia, ¿no? Sí, señor. En la audiencia de la Cámara. Y bueno, aquí estamos. Cuéntanos un poquito qué cosas relevantes o qué cambios, qué innovaciones hubo con respecto a la encuesta de coyuntura económica anterior a este trimestre. Bueno, mira, antes de hablar de los resultados de la encuesta, yo quiero hacer un disclaimer, ¿no? Una pequeña nota de pie de página. Porque estos resultados que vamos a discutir corresponden al segundo trimestre del año, ¿no? Esto es una encuesta cuyo trabajo de campo se realizó en el mes de julio, es decir, previo al proceso electoral. Correcto. Entonces, claro, probablemente muchas de estas percepciones hayan cambiado radicalmente. Eso lo vamos a saber cuando levantemos los resultados del tercer trimestre, que se hace en el mes de octubre. Correcto. Para este momento, lo que observábamos era una leve tendencia, digamos, hacia un optimismo moderado de parte del empresariado maravino. Reportaban respecto al primer trimestre un leve aumento en la actividad económica, un leve aumento en sus ventas. Okay. Muchos hablaban de una relativa estabilidad de precio y de estabilidad en el número de trabajadores. Y sobre todo, cuando les preguntábamos acerca del próximo trimestre, es decir, el tercer trimestre, muchos manifestaban que esperaban mejores resultados. Okay. O sea, había como una tendencia hacia el optimismo que al final se reflejaba en el índice de confianza empresarial, que es el índice que construimos al final del instrumento con todas las respuestas. Correcto. Y que si se quiere resume un poco, ¿no?, el espíritu de lo que queremos saber con esta encuesta. Y ese índice, que en el primer trimestre se encontraba en 8, subió a 15. ¿No? Realmente yo siempre cuando hablo de esto le recuerdo a la audiencia o a quienes me escuchan que este índice va de menos 100, que es el pesimismo absoluto, a 100 positivo. Correcto. Que es el optimismo absoluto, bueno, está en 15, es decir, levemente sobre lo positivo. Luego, bueno, diferentes temas, cuando hablamos un poco de las dificultades que enfrentamos o que enfrenta la empresa privada, la mayoría de los empresarios manifiestan que los principales retos que ellos enfrentan están relacionados con el tema de los servicios públicos. Okay. El nivel actual de los impuestos, de hecho ese es el primero, el nivel actual de los impuestos desde hace ya varios trimestres está en los primeros lugares. Y la debilidad de la demanda. Digamos que estos tres elementos son los mismos que vienen apareciendo en la encuesta durante, yo diría, los últimos 2 años. De repente uno sube al primer lugar, otro baja al segundo lugar, pero siempre están estos tres allá arriba. Y por supuesto, para esta encuesta ya se había colado el tema de la incertidumbre política en los primeros lugares, que desde hacía tiempo no aparecía. Bueno, y esto es natural porque estábamos a las puertas de un proceso electoral, por supuesto, ¿no? Entonces, básicamente, bueno, esto ratifica si las principales preocupaciones del sector privado, los principales retos son esos tres. Después, tu primero, segundo, tercero no importa, siempre son esos: impuestos, servicios públicos y debilidad de demanda. Y cuando le preguntamos a la empresa, mira, ¿cuál crees tú que son los retos que debe asumir el gobierno? Las respuestas que ves que son como la contrapartida de estas tres dificultades, porque te hablan de disminuir la carga tributaria, generar mayor crecimiento económico, que tiene que ver con la debilidad de demanda. Por supuesto. Recuperar y reactivar el crédito empresarial, que por cierto hubo unos anuncios interesantes el día de ayer, que habrá que esperar cómo se desenvuelven, ¿no? Alessandro, dentro de esta encuesta de coyuntura económica de este segundo trimestre, ¿hubo algunas variaciones en cuanto a variables que se incluyeron nuevas o se ha mantenido la misma dinámica de los últimos estudios? Sí, mira, algo que quisimos introducir en este nuevo, bueno, a ver, en esta edición de la encuesta fue preguntar acerca de los servicios públicos, porque como vemos que es un tema que recurrentemente aparece en la encuesta, digo, bueno, vamos a indagar un poquito acerca de cómo
vamos a profundizar un poco sobre ese punto. Tenemos otro instrumento, que es el instrumento Maracaibo en Datos. Correcto. Que, por cierto, próximamente vamos a estar presentando su última edición, donde también preguntamos acerca de los servicios públicos, pero ya esto es para la población general. Entonces, bueno, aquí se preguntó acerca de básicamente 4 o 3 servicios públicos, que es el servicio eléctrico, el aseo urbano, el agua potable, y un cuarto que no es un servicio público propiamente, pero lo interpretamos como tal, que es el suministro de combustible, porque en Venezuela el combustible al final es un monopolio del Estado, ¿no? Claro, claro. Y bueno, ahí tenemos como que cómo lo evalúan. Vamos a hablar, por cierto, del servicio eléctrico, que está ahorita muy en boga el día de hoy. Fíjate que un 34% opinaba que había mejorado el servicio, un 53% opinaba que se mantenía y un 13% que peor. Probablemente si hacemos esa encuesta el día de hoy tendremos una respuesta muy distinta, ¿no? La diferencia va a ser mal. Y yo diría que, bueno, básicamente estos son las novedades que traemos con el instrumento, ¿no? Nosotros vamos a continuar conversando con Alessandro al respecto de este segundo trimestre, de esta encuesta de coyuntura económica, pero toca hacer una pausa para identificar 10 con 16 minutos. Ya regresamos con más de Hoy en la Cámara. 10:21 minutos de la mañana y bueno, queremos notificar que hoy había una actividad en el Sambil a las 5:30 de la tarde. Iba a estar Marabons con su tributo a Michael Jackson, actividad que va a ser reprogramada y próximamente estaremos anunciando a través de las redes sociales de Marabons y también del Centro Comercial Sambil cuándo va a ser la fecha que van a poder disfrutar de este homenaje, de este tributo a Michael Jackson por parte de la agrupación Marabons. Usted igualmente hoy puede disfrutar en el Sambil en familia, del cine y de todas las actividades y de todos lo que tiene siempre Sambil para ofrecerte los fines de semana. Más información, @tusambil MCBO. 10:22 minutos de la mañana, continuamos conversando con Alessandro Nanino, presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo, a propósito de la encuesta Coyuntura Económica para este segundo trimestre de 2024. Alessandro, a nivel de ¿cuáles han sido los sectores que han mostrado mayor resiliencia ante las adversidades de acuerdo a esta nueva edición de la encuesta de coyuntura? Bueno, eso no lo medimos en el instrumento, pero tenemos otros instrumentos, otros mecanismos que nos aproximan a esa data. Ahí tampoco hay sorpresas, ¿no? Porque eso lo percibes tú, cualquier consumidor que ve en la calle, bueno, todo lo que tiene que ver con consumo básico, alimentos, Correcto. Temas interesantes con servicios, el caso de las telecomunicaciones, los servicios de internet ha tenido crecimientos muy interesantes. Yo diría que básicamente es ahí donde está a nivel gastronómico, también ha habido un crecimiento interesante en la ciudad. Yo diría que ahí es donde han estado, o donde se concentran básicamente las oportunidades. Y después, bueno, hay otros sectores en la economía que son lo que llamamos sectores perdedores. El tema de la construcción es quizás el más emblemático. Se habla de un 94-95% de contracción, imagínate tú. A nivel nacional, quizás en el sur ya sea peor. El tema de la industria, muy afectada por el tema de los servicios públicos. Pero básicamente, bueno, eso es lo que vemos a nivel de sectores. Nada diferente a lo que puede percibir cualquier consumidor en la calle. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la proyección de las empresas, ¿cuál eran quizás lo que vaticinaban las empresas, lo que pudiese ser el siguiente trimestre del año de acuerdo a esta coyuntura? Que sabemos que fue antes de la fotografía del 28 de julio, sin embargo, sería bueno conocer cuáles son las expectativas que tenían los comerciantes, los empresarios. Bueno, mira, un 62% de los encuestados manifestaba que o proyectaba la marcha de su empresa como favorable para el tercer trimestre. Y un 36% como igual al primer trimestre. Solamente un 2% consideraba que el tercer trimestre podía ser desfavorable para su empresa, ¿no? Nuevamente, esta fue una foto que se tomó antes del proceso electoral y ya veíamos cómo el tema de la incertidumbre política, que tenía tiempo que no aparecía como un factor en la encuesta, ya aparecía. Esto, bueno, probablemente habrá que esperar en octubre, cuando levantemos la encuesta del tercer trimestre, a ver si esas percepciones cambiaron y cómo cambiaron. ¿Cuál crees tú que puede ser, de acuerdo, bueno, ya ha pasado un mes luego de las elecciones, en los diferentes contactos que tiene la Cámara de Comercio de Maracaibo, tú como presidente, los diferentes clústeres que maneja la Cámara, los diferentes comités que la Cámara se maneja, ¿cómo de repente es la percepción que se tiene en este momento, ya ha pasado un mes luego de las elecciones? Mira, la gran expectativa que había de parte del sector privado, diría yo, no me refiero solamente a la Cámara de Comercio, me refiero en general, incluso desde las federaciones, era que el proceso electoral sirviera para romper ese status quo de juego trancado, digamos, en el que nos encontrábamos,
Todos sabemos, bueno, que después de las elecciones de 2018 hubo un conjunto de países que no reconocieron al presidente Maduro. Está el tema de las sanciones internacionales. Es decir, había toda una cantidad de elementos que se esperaba o que se espera que de alguna manera se puedan superar con el proceso del 28 de julio. O sea, al final lo que se quería, o lo más importante, era que los resultados fueran resultados que fueran ampliamente reconocidos, tanto al interno como al externo. Correcto. Porque eso podía abrir las puertas a comenzar a resolver muchas de las restricciones externas que tenemos, abrir las puertas a reordenar las finanzas de la República, el tema de la reestructuración de la deuda, poder acudir a los multilaterales, etcétera, etcétera. A un mes de las elecciones pareciera que eso no ocurrió. Sí, entonces pareciera que estamos en lo mismo, ¿no? Tenemos unos resultados que son reconocidos por unos sectores sí, por otros sectores no, tanto lo interno como lo externo, y bueno, esperamos, o es quizás la aspiración del sector privado y de muchos sectores de la vida del país, yo creo que de todos. Yo creo que aquí no hay distinciones políticas, yo creo que todos queremos que se normalice, por supuesto, la situación política de Venezuela para que entonces podamos dedicarnos a trabajar sobre los grandes problemas que tenemos muchos como nación. Fíjate que nosotros en programas anteriores hemos conversado, por ejemplo, con Luigi Picela, estuvimos conversando, la semana pasada estuvimos conversando con Alex Balsa, presidente de Fedecámara Zulia, y una de las cosas que quizás lo que más destaca es la opinión de que, bueno, lo político, hacerlo político, mientras que lo económico tiene que seguir su rumbo y los empresarios tienen que seguir haciendo lo que hacen todos los días. Ahora, ¿cuál consideras tú que pudiese ser esas políticas que de alguna manera pudiese implementar el gobierno para buscar que más allá de lo político, el rumbo económico siguiese los últimos parámetros que había presentado antes de las elecciones? Bueno, mira, a ver, todos estamos de acuerdo en que los empresarios, independientemente de las circunstancias políticas, tenemos que dedicarnos a nuestro trabajo. Correcto. Ahora, pensar que tú puedes divorciar absolutamente lo político de lo económico, eso es una fantasía. Y lo hemos visto. O sea, porque al final, las políticas públicas, que al final son un producto de lo político, inciden en la economía. Sí, la situación que tenemos hoy en Venezuela en lo económico, en buena parte es el resultado de políticas públicas que no funcionaron. Temas de controles cambiarios, controles de precios, y eso lo hemos dicho hasta el cansancio. O sea, es decir, separar lo político y lo económico, eso es una utopía, eso no existe. Lo que sí podemos es separar lo económico de la diatriba político-partidista. Sí, que si yo gobierno, que si el candidato, etcétera, etcétera. Lo que tenemos es que dedicarnos a reformar y a establecer políticas públicas que sirvan para impulsar la actividad económica. Correcto. Y para eso, bueno, Fedecámara, ahorita mencionaste a Luigi Picela, con Industria, la Cámara de Comercio, los distintos gremios, hemos hecho cantidad de recomendaciones que tienen que ver con políticas monetarias, con políticas fiscales. Y bueno, algunas se han acogido. Creemos que sí se han producido algunos cambios, no ni con la magnitud ni con la rapidez que hubiéramos deseado y que además requiere el país, ¿no? Apenas, como te dije ayer, casualmente hubo unos anuncios, se habló de revisar nuevamente el tema del encaje legal para poder aumentar la capacidad crediticia de la banca. Correcto. El tema del IGTF que se ha mencionado, por ejemplo, se revisó antes de las elecciones, lo que tiene que ver con las transacciones en bolívares. Se mantiene en divisas. Nosotros pensamos que ese impuesto debería ser suprimido totalmente. Total. Y eso le daría un impulso interesante a la economía. Entonces sí, seguramente, si se toman las políticas públicas adecuadas, económicamente la situación puede mejorar, independientemente de lo que ocurra en el plano político. Ahora, recomendaciones que pudieses darle a los empresarios locales para optimizar y sobre todo prepararse para cualquier escenario económico que se pueda presentar a futuro. Bueno, a ver, mira, ahorita yo diría que clave tener muy controlado todo lo que tiene que ver con los costos operativos de las empresas. Cuando nosotros conversamos con agremiados, y no solamente en Maracaibo, fuera de Venezuela, todas las empresas te comentan que el tema de los costos es una de las cosas que se les está volviendo más complicado. Ya lo mencionamos, el tema de las cargas tributarias, fiscales y parafiscales. Ahora se está discutiendo en la Asamblea Nacional una nueva ley que pretende o que busca trasladar al CENIAT la facultad para cobrar todas las contribuciones que tienen otros organismos, tema de la LOCTI, FONA, FODA, etcétera, etcétera. Entonces, presumimos que viene una nueva arremetida o un nuevo incremento de la voracidad fiscal. Los servicios públicos,
que también comienzan a ser desde hace ya un tiempo un factor importante. Correcto. Aseo urbano, hay muchas quejas con ese punto. Entonces, bueno, tienes que controlar los costos de tu empresa. Tienes que mantener ver cómo haces para mantener a tu personal motivado. Sabemos, bueno, todo el tema que tenemos con la migración y lo difícil que es reemplazar a una persona, que tiene años formándose en una organización. Exacto. Y estar atento a las señales del mercado, ¿no? Porque, nuevamente, al final todo esto se da en un contexto de que tienes un mercado con un consumidor que tiene una capacidad de compra muy limitada. Correcto. Entonces tienes que ser muy asertivo en los bienes y servicios que ofreces al mercado, porque, bueno, tienes que tener pendiente tienes que estar mirando a ese consumidor, porque al final es él el que va a consumir lo que tú produces. Correcto. Entonces, básicamente esas son las cosas que tenemos que estar todos pendientes. Alessandro, para aquellos que están escuchando la entrevista, que son empresarios, que son emprendedores, que son dueños de negocios, de empresas, el acceso a poder tener estos números, a poder revisar la encuesta de coyuntura de este segundo trimestre. Bueno, yo invito a todos los que nos están escuchando a que se acerquen a la Cámara. La Cámara es una institución de puertas abiertas. Estamos ubicadas ahí en la Avenida del Milagro, frente a la Universidad Rafael Urdaneta. Pero además los invito a que visiten nuestras redes sociales, @Cámara Maracaibo, y nuestra página web www.ccm.org.be. Todos los estudios que realiza la Cámara, todos los estudios que realiza nuestra Unidad de Información Estadística están publicados en nuestra página web y el acceso es totalmente gratuito. Hay información muy valiosa. Entonces, bueno, los invito a que visiten la página web, nuestras redes, y estén atentos a todas las cosas, la información y las actividades que desarrollamos en la Cámara. Excelente, Alessandro. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera hora del programa. Amigos, a esta hora toca identificar, escuchar música. Regresamos con más de Hoy en la Cámara.